poderosa palabra de Dios. He observado cómo, hermanos, hay algo que desde los principios del tiempo el ser humano le afectó. Y eso sigue afectando a la humanidad de hoy en día. Y lo que le afecta es el no reconocer que habían desobedecido a Dios. Podemos ver en Génesis cómo el hombre tenía comunicación con Dios directa. Cómo el hombre hablaba con Dios directamente e íntimamente. Y cómo el hombre, después de pecar, no reconoció que ya estaba bajo pecado. Porque cuando viene Dios y le dice, ¿qué has hecho? Dice, la mujer que tú me diste. Y viene con la mujer y le dice, la víbora era muy astuta. Y eso mismo está pasando hoy en día. Muchas veces, con nosotros mismos como cristianos, con los visitantes que vienen, ¿cuántas predicaciones se necesitan para que podamos entender que todos y cada uno de nosotros estamos bajo pecado? ¿Sabe usted que cuando el apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, abrió la primera predicación de la historia, hablando de la verdad de Dios, y les dice a toda la multitud, sepa pues casa de Israel, que a ese Jesucristo, a ese Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y hay algo que observo, que las personas que venimos aquí, incluso lo más lamentable, es los que ya somos cristianos, que no entendemos que estamos bajo pecado. ¿Sabe por qué? Porque esas personas que estaban en el Pentecostés, en Hechos 2:37, le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos entendieron y reconocieron que estaban bajo pecado. ¿Por qué? Porque habían llevado a Cristo, al unigénito de Dios, a la cruz. Ellos entendieron que el pecado que moraba en ellos, su pecado lo había crucificado a Cristo. Por eso dice la Escritura, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno para el perdón de pecados, para que sus pecados sean lavados y para que el don del Espíritu Santo venga sobre ustedes. La meditación que tiene en esta mañana, a bien hablarles, hermanos, tiene por título una salvación gratuita, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque muchas veces pensamos que porque construimos el edificio, que porque regalamos un clima, que porque hacemos eso, la salvación es nuestra. Es verdad que también la Escritura dice que la fe sin obras es muerta. Tiene que haber una balanza. Los que vinimos a Cristo tenemos que tener fe, tenemos que entender que estamos bajo pecado para venir a Cristo y empezar a hacer obras también. La meditación de esta mañana, hermanos, está ya en Romanos, capítulo 3, versículo 9, hermanos. Y es la voluntad de Dios que en esta mañana, amigos y amigas, jóvenes, entendamos que las casualidades no existen, que la palabra de Dios dice que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. Entonces, amigo y amiga, que nos acompañas hoy en esta mañana, tú que todavía no has tenido esa salvación gratuita de parte de Dios, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día en que Cristo te puede voltear a ver como un verdadero hijo. Y te puede dar una herencia eterna en los cielos.
Porque la historia que quiero contar ahorita es una de las historias más maravillosas que todo hombre y toda mujer puede escuchar en su vida. Es la noticia acerca de la obra maravillosa del buen Dios. Pero esta buena noticia comienza con una mala noticia. La verdad, queridos amigos, es que hoy estamos viviendo en un mundo donde las personas no reconocemos que estamos bajo pecado. No reconocemos que el pecado nos separa de Dios. La verdad es que hoy estamos viviendo en un mundo donde las personas nos preocupamos demasiado por lo exterior o externo. Estamos viviendo en un mundo donde las personas se consideran buenas porque viven vidas tranquilas sin hacerle daño a nadie. Pero aunque todas estas cosas se ven buenas de una manera externa o exterior, esto no cambia la realidad espiritual del alma y el corazón de una persona. La verdad, queridos amigos que nos escuchan, es que no existe en la vida algo más triste, algo más doloroso que tener un corazón, un espíritu muerto, incluso quebrantado por el pecado. No importa la salud física buena, joven, que puedas tener hoy en día. No importa la buena vida moral que puedas tener y llevar hoy en tu vida. Porque cuando estudiamos la Escritura, podemos ver la radiografía espiritual que hace Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Podemos ver esa radiografía espiritual y Dios nos ve a todos y cada uno de nosotros. Le pido por favor que abran la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 9, donde dice lo siguiente. Y si usted puede ver el índice, dice alcance universal del pecado. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a gentiles, es decir, a todo el mundo. Mire usted, a todo el mundo, que todos están bajo pecado. Y eso significa, mi querido amigo, mi querida amiga oyente, que en este día la verdad de Dios es que todos los seres humanos, no importa la familia que hayamos crecido, no importa la nacionalidad que nosotros seamos, no importa la riqueza, no importa el estatus social, no importa que seas mujer, no importa que seas hombre, jóvenes o adulto mayor, la realidad espiritual y el veredicto de Dios es que todos los hombres, incluyéndonos nosotros, hemos pecado. Hemos sido hallados culpables por Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajo pecado. Y eso significa que usted y yo necesitamos del perdón de Dios, del amor de Dios, pero sobre todo necesitamos de la salvación de Dios, y es gratuita. Por eso es importante preguntarnos en el día de hoy, ¿por qué es tan necesario, tan fundamentalmente necesario que usted y yo tengamos el perdón, la salvación de Dios, que solamente Dios y a través de Cristo puede ofrecernos? La realidad, estimado amigo y amiga que nos acompaña, tú que todavía no tienes esa salvación de Dios, la realidad es que el pecado destruye la vida del hombre. El pecado esclaviza, el pecado quita la felicidad, el gozo, incluso la verdadera paz. Incluso lo que hace el pecado en la vida de un hombre y de una mujer es matarlo, es destruirlo. En un hombre y una mujer que fueron creados a imagen y la voluntad de Dios, es destruirlo, es separado de Dios. Por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Por eso, queridos amigos y oyentes, la verdad es que de alguna u otra forma usted y yo hemos pecado. El pecado nos ha dominado y el pecado nos ha separado de Dios. Por eso usted puede ver en este mundo cuánta maldad, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, que el mundo está volteado de cabeza. Usted puede ver
cómo el mundo y personas en este mundo que unen sus vidas, el matrimonio se separan. ¿Por qué? Por el pecado. Quizás porque no invitaron a Dios a su matrimonio. O quizás porque alguno de los cónyuges se olvidó de seguir obedeciendo la verdad de Dios. Usted puede ver cómo el pecado hoy en día a las personas de allá afuera, incluso las que estamos aquí, hace que no reconozcamos que estamos bajo pecado. Por eso hay tanto divorcio, tanto dolor. Como personas que unieron sus vidas diciéndose en el altar que se amaban, hoy se encuentran divorciadas, separadas. Y la razón es porque todos estamos bajo pecado. Y eso significa que el veredicto de Dios es que hemos sido hallados culpables por Dios. De modo que hoy más que nunca el mundo, usted y yo necesitamos de la gracia y el gran perdón de Dios. Y solamente Dios es el único que puede ofrecernos, porque todos hemos pecado. Y lo hermoso, queridos amigos y amigas que nos acompañan, es que hay un Dios grande en los cielos, lleno de amor, sublime y lleno de bondad. Por eso es importante que cuando todo estaba perdido, cuando merecíamos la muerte por causa de nuestros pecados, es ahí donde Dios manifestó su esperanza y su gran amor hacia nosotros. Por eso hoy quiero compartir con ustedes una de las historias más maravillosas, más redentoras que todos nosotros pudimos haber escuchado. Es la obra maravillosa del Dios justo, del Dios bueno, por personas injustas y pecadoras como nosotros. Y para eso le pido que también demos lectura a Romanos 3, 21 al 25, donde dice lo siguiente. Usted puede ver el índice y dice justificación por la fe. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigamos leyendo por último, el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Es hermoso saber, hermanos, cómo Pablo comienza el versículo 21, pero ahora, querido oyente, el momento exacto en el tiempo cuando el hombre más lo necesitaba. Cuando estábamos más perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según lo que dice Efesios 2:1, cuando no teníamos a Dios en este mundo, es en ese exacto momento cuando Dios manifestó su justicia, es decir, su gran plan de salvación para este mundo, para ti y para mí también, por medio del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de la justicia de Dios, eso significa que Dios sea justo, que Dios es el único que puede castigar el pecado y es el único que a la vez puede declarar justo, inocente a una persona delante de Él. Pero esto tiene que ver con la justicia de Dios en Jesucristo, no con tu propia justicia, ni por mi propia justicia. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él no vino a llamar a justos sino a pecadores, lo cual somos todos nosotros. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mira lo que dice el versículo 22. Versículo 22 dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, hermanos, no por obras, amigos y amigas que nos acompañan. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que es necesario creer en Él, creer que Cristo vino a este mundo a morir,
creer que estamos bajo pecado. Desde la antigüedad, hermanos, el hombre se dio cuenta que pecaba a través de los mandamientos de Dios, a través de los estatutos. Por eso dice que la ley vino a nosotros y entendimos que estábamos bajo pecado. Y es lo que no podemos entender hoy en día, muchas veces. Porque se predica y se predica la palabra, pero no vienen personas a Cristo. Porque no reconocen como el principio de los tiempos. Y seguimos viviendo sin reconocer que la desobediencia es muerte, que el ocuparse de la carne es muerte, que la paga del pecado es muerte. Seguimos igual, por eso se puede predicar una y otra vez, y no va a venir personas a Cristo porque no reconocemos que estamos bajo pecado. Hubo una vez una persona que me comentó que su madre le decía que era alcohólico y que un día fue a Alcohólicos Anónimos y le preguntaron: ¿usted qué está haciendo aquí, señor? Dijo: es que mi madre me dice que soy alcohólico. ¿Y sabe qué hicieron? Lo regresaron para su casa porque él no reconoció la enfermedad. Él no reconoció que era alcohólico. De la misma manera, nosotros como humanos, hermanos, mientras no reconozcamos que tenemos pecado y que estamos bajo pecado, no vamos a venir a Cristo. No vamos a venir arrodillados a Cristo. Por eso es necesario que reconozcamos eso y que reconozcamos que la salvación no es por obras, sino que la salvación puede venir únicamente a través de Cristo. Aquel que estuvo dispuesto a justificarte a ti y a mí. Aquel que estuvo dispuesto a ser levantado en un madero para recibir la ira de Dios en una forma vicaria. Que vicario significa sustituto, cuando los que merecíamos la muerte éramos nosotros, no Jesucristo por haber pecado. Mientras no reconozcamos esa naturaleza pecaminosa del pecado que gobierna nuestro corazón y nuestra alma, no vamos a venir a Cristo. Por eso dice: todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor será salvo. Únicamente a través de Cristo podemos obtener la salvación, y es gratuita. Amén. Únicamente con Cristo. ¿Pero qué tuvo que hacer Cristo, hermanos? Morir en la cruz. Le dijo un día a Dios, en Hebreos 10:7, en holocaustos y sacrificios, ya hemos hablado: no te complaciste, oh Dios, sino que me elaboraste un cuerpo. He aquí que dije yo, he aquí que entrando en el mundo vengo a hacer tu voluntad, para que a través de él, a través de ese sacrificio, tú y yo podamos tener salvación. Una salvación gratuita. Querido amigo y oyente, la justicia de Dios es revelada por medio de la fe en Jesús. Es decir, que Dios puede justificar al pecador en esta mañana, sea la persona que sea. Y cuando hablo de justificar, Dios puede declararte inocente sin culpa, como que una persona jamás haya cometido un pecado en su vida. Pero en este caso, según el versículo 22, léalo usted conmigo. Según el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Hoy todos los oyentes, hoy todas las personas que no tienen salvación todavía, que entraron por esa puerta sin salvación, hoy pueden ser salvos. Hoy pueden obtener esa salvación gratuita, pero según el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Hoy podemos acercarnos a Dios, solamente a Dios y Cristo, y únicamente por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo, hermanos. Es por medio de Jesús. Y Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando hablamos de la justicia de Dios por medio de la fe, querido amigo, amiga que nos acompaña, esto significa que Dios nos puede salvar. Dios nos puede perdonar. Tenemos a Cristo delante de nosotros. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Hoy entraste sin salvación, pero Cristo está aquí y te quiere dar vida y te quiere salvar, y es gratuita. A ti no te costó nada, pero tuvo un costo muy grande: la muerte del unigénito Hijo de Dios en un madero, vicaria.
con dolor, con sufrimiento. Dice la Escritura que todos vuestros pecados fueron cargados sobre Cristo. Tuvo que padecer, tuvo que ser escarnecido, le escupieron, le azotaron. Tenemos que entender que Cristo vino a este mundo a llevar una pasión, sufrimiento. Tenemos que comprender que Cristo, desde la hora novena hasta la hora sexta, estuvo crucificado, hermano. 6 horas de dolor, de agonía. ¿Pero por qué? Por un mundo sin salvación, por un mundo sin esperanza. Estuvo dispuesto a morir en esa forma para darle una esperanza y una eterna redención al mundo que no la tenía. Y te la sigue dando hoy día. Y te la sigue ofreciendo, amiga y amiga, hoy día. Pero únicamente a través de la fe en su Hijo Jesucristo. No hay otro camino de ser salvos, hermanos. Hoy Dios, amigo y amiga, que nos acompañes, te puede perdonar y te puede declarar inocente, pero por medio de la confianza que usted y yo tengamos en la persona de Jesucristo, como el gran Salvador de nuestras vidas, como aquel que murió y resucitó el tercer día de entre los muertos, pero resucitó con poder y gloria. Con poder y gloria, para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y esto es hermoso porque la salvación está disponible para ti, para mí y para todo el mundo. No importa, mira usted, amigo y amiga, que nos acompañe. No importa cuántos pecados hayamos cometido en nuestra vida. No importa cuánta maldad, cuántos errores hayamos dicho con nuestra boca y con nuestro corazón. No importa cuánta desobediencia hayamos cometido en nuestras vidas. Dios en este día quiere que escuchemos y que reconozcas que estás bajo pecado y que para eso mandó a su Hijo, para darte una salvación gratuita. Quiere que reconozcamos, Dios y Cristo, la grandeza de su amor y de su gracia para todos. Solo Dios y únicamente Dios tiene el poder para salvarlo a usted y para salvarme a mí. En esta mañana, amigo y amiga que nos acompaña. Dios tiene el poder para salvarte a ti y a mí. Dios tiene poder para salvarlo. Solo Dios tiene poder, pero por medio de la fe y la creencia en su Hijo Jesucristo. Jesús es el objeto de nuestra fe. En este caso, Él hizo en la cruz por todos nosotros. Lo que Él hizo fue grande y maravilloso. Y quiere que reconozcas ese gran evento tan extraordinario por el cual te trajo la salvación. Versículo 23 dice así. Dice, para todos los que creen en Él, pongamos atención, ¿no? Y nuestros amigos que nos acompañan, porque hoy pudiste haber entrado por esa puerta sin ser salvo, pero puedes salir con una salvación aquí. Puedes salir con Cristo morando en tu corazón. Puedes salir con esa esencia de Dios y Cristo morando en tu vida. Limpio, sin pecado, lavado y perdonado. Versículo 23 dice, la justicia, dice, para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Es decir, hermano, que para Dios no hay diferencia, la salvación está disponible para todos. Él te manda a creer en Jesús. Es decir, que la justicia y la salvación de Dios es para todos los que creen en ¿qué? En las promesas de Jesús. Para los que creen en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, para todos aquellos que han colocado su confianza en la cruz diciendo, no importa, hermanos. Fíjate lo que dice Dios, no importa de qué nacionalidad eres, si eres judío, si eres gentil, no importa si eres una persona religiosa o no muy religiosa, no importa. Si eres una buena persona o no muy buena persona, no importa. Si creíste en una determinada religión en tu vida antes de venir aquí, no importa en qué iglesia creciste, no importa si sabes mucho o poco de la Biblia, es para todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Y usted puede preguntarse en el versículo 23, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no hay diferencia. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos pecado y hemos sido hallados culpables delante de Dios. Todo el mundo ha pecado.
las personas que estamos aquí en los pecados. Y eso le incluye a usted, me incluye a mí, nos incluye a todos. Pero es precisamente por eso, hermanos, que vino Cristo a morir para dar la salvación. Y es una salvación gratuita, no tiene costo. Es lo más hermoso que podemos oír. Esta historia por eso empezó. Es una de las historias más maravillosas del hombre injusto, del hombre pecador. Esta historia es maravillosa porque Cristo vino a este mundo a morir para darte salvación. Todos hemos desobedecido. La salvación es para todos. Sea usted un ingeniero, sea una persona mala, sea un doctor, sea un abogado, sea un homosexual, sea un deportista, sea un drogadicto, sea un adulto mayor, un anciano, sea un joven, no hay diferencia. Porque el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no hay diferencia. Y Cristo está aquí, te quiere dar la salvación y es gratuita. La salvación está disponible para todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios amoroso, misericordioso y bondadoso? Según, chequemos el versículo 24, hermano. No lo están poniendo los hermanos, pero abran sus Biblias. ¿Quién trae sus Biblias en esta mañana? Chequemos el versículo 24 y al que no la trae, póngale para que lea, hermano. Para que podamos entender, para que las personas podamos entender que estamos bajo pecado. Y que si no tenemos esa salvación que está disponible hoy en día, lamentablemente el día que tu carne vuelva al polvo va a ser un lugar de dolor, de tormento, donde no hay esperanza porque la oportunidad se acabó, porque es el día, ya de muerto no se puede hacer nada. Hoy en día es el día de salvación. Es el día que Cristo te puede dar la salvación y es gratuita. Amigo y amiga, tú que llevas ya mucho tiempo, has escuchado a Cristo aclamado con voz indeleble y te ha dicho que te quiere dar la salvación por medio de su Hijo. Y que no hay diferencia si eres doctor, si eres enfermero, si eres esto, si eres narcotraficante, homosexual, prostituta. No, Cristo te quiere dar la salvación porque a Él no le importa la condición. Hay algo que escucho: el día que sea bueno, el día que ya no tome, el día que ya no haga esto. No, Cristo te quiere como estás en ese momento para ser el artífice de tu salvación y para presentarte delante del Padre. Amén. Únicamente, hermanos, a través de Cristo es como obtenemos la salvación. Versículo 24. Mire usted: siendo justificados gratuitamente, volvemos a encontrar que es gratuito, hermano. Amigo y amiga, la salvación es gratuita. No es por meros propios, sino es por Cristo, mediante la redención que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia y su misericordia. Únicamente a través de Cristo es que tú y yo podemos ser salvos. Nuestro buen Dios amoroso, nuestro Dios misericordioso nos ha ofrecido un regalo, porque es un regalo de la salvación. La salvación es un regalo gratuito de Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, demostrando en la redención que es en Cristo. Querido oyente, amigo y amiga, la salvación no es porque usted y yo la merezcamos. Que quede claro. Sino es porque Cristo fue levantado en los maderos. Es un regalo de Dios, por la gracia de Dios. Es algo gratuito, que no hay nada que usted y yo podamos hacer por nuestra salvación. Es decir, que si hoy en este día tenemos la esperanza y la oportunidad de ser salvos, hoy en este día podemos ser llamados hijos de Dios eternamente, es únicamente y solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Cristo es la respuesta a tu vida en estos momentos y a mi vida en estos momentos. Por gracia somos salvos, la cual salva al mundo pecador, pero esto lo debemos al Hijo de Dios, lo debemos a Cristo. Porque dice en el versículo 24: mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es el regalo de la salvación, hermano. La salvación es el regalo más grande gratuitamente que Dios le pudo haber ofrecido a la humanidad, a su propio Hijo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y por si usted no lo sabe, la palabra redención significa pagar un precio por un esclavo, y así nos encontrábamos tú y yo antes de conocer a Cristo, esclavos del pecado, pero Cristo estuvo dispuesto
sangre. Cristo estuvo dispuesto, amigo y amiga, y hoy en esta mañana está dispuesto a darte esa salvación y es gratuita y quiere que vengas a Él. Así nos encontrábamos, dominados por el pecado. Pero Jesús, hermanos y amigos, vio desde su estado de gloria junto a Dios, vio nuestra condición. Jesús vio nuestro estado de esclavitud, de dolor y de sufrimiento, y estuvo dispuesto a pagar un precio para hacerlo libre. Pero eso lo hizo por el gran amor a mí, a ti y a toda la humanidad. Jesucristo es inmensamente grande y eterno. Y en este día, queridos oyentes y amigos, está disponible Cristo para ti. Está disponible, no importa cuántos pecados, cuánta maldad, cuántos errores hayamos cometido en nuestras vidas, cuán alejado estés de Dios en estos momentos. Hoy, solamente hoy, tú puedes recibir el regalo de la salvación y es gratuito. Hoy solamente. Amigos y amigas que nos acompañan, falta un versículo más. Hoy es el día en que Cristo te quiere salvar. Amén. En que Cristo te quiere dar esa oportunidad de que un día veas al Padre. Y de que en aquel gran día no te diga: alejados de mí, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Sino que te diga: venid benditos de mi Padre, recibid la heredad preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo. La salvación es gratuita y no es por méritos propios. Versículo 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. La salvación es por medio del Evangelio de Dios al hombre y a la mujer y a todos los que creen en Él. Dios está disponible en esta mañana, amigos y amigas. Cristo te quiere salvar. Cristo ya no quiere que entres por esa puerta sin Él. Él quiere que salgas con Él, con su esencia, con su espíritu. Hoy hemos visto, amigos y amigas, el tema con el título Una salvación gratuita. Hoy hemos visto cómo Cristo fue levantado en un madero y recibió la ira de Dios. Fue levantado en un madero en una muerte vicaria, que vicario significa sustituto. Hoy hemos visto que Cristo llevó un ministerio, que estuvo dispuesto a despojarse. Dice la Escritura: y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de bondad, lleno de fe, lleno de luz, lleno de amor. Y ese amor te lo quiere dar a ti, porque ya lo demostró, pero no te lo quiere dar a ti en este momento. La pregunta es esta: ¿hay alguien en esta mañana que esté dispuesto a recibir una salvación gratuita que solo Cristo te puede dar? Pase el hermano que tiene el himno, por favor. El himno. Y en la segunda, tercera estrofa terminamos, hermano. Tema corto, pero con sentido propio de la palabra de verdad de Dios. Con un propósito: quitarte de un estado de tinieblas y ponerte en su luz admirable. Vamos a estar bien también. Y le vamos a invitar. La persona alcohólica regresó al mes. Alcohólicos, reconociendo que era un alcohólico. Lo trataron, le dieron palabra de Dios y hasta fue bautizado. Y hoy le sirve a Dios. De la misma manera, tú, amigo y amiga que nos acompañas, la palabra de Dios hoy así nos cuesta. Dios te ha dicho que debemos de entender y reconocer nuestra condición espiritual.
reconocer que estamos bajo pecado, reconocer que Cristo murió en la cruz y que solamente Cristo nos puede dar esa salvación gratuita. La pregunta es esta, amigo y amiga. Tú que todavía no tienes esa salvación en tu vida de Cristo. Cristo ya pagó el precio. Ahora tú tienes que hacer tu parte porque Él ya hizo la tuya. ¿Hay alguien en esta mañana que haya entendido el mensaje y que diga, porque aquí está Cristo, reconocerlo y venir a sus pies? Porque todo aquel que cree, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hechos 22:16, ahora que pues, levántate. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es necesario, amigo y amiga, que vengas a Cristo, porque hoy está Cristo. Y Él te quiere santificar, justificar y te quiere dar la salvación gratuita, para que tus pecados sean lavados en el agua del bautismo, que es la sangre de Cristo, y que es el derramamiento de su sangre preciosa, que tuvo que pagar hace 2000 años, para que tú puedas ser justificado. Para ti, para mí, puede ser algo, pero para Dios, sus ángeles y sus querubines es la preciosa de sangre de Cristo. Cristo entregó su carne y entregó su carne todo para que tú y yo pudiéramos tener salvación. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera ser salvo y obtener esa salvación gratuita a través de Cristo? Levanta el frente, sé valiente y pasa al frente, porque solo los valientes, dice la Escritura, arrebatan el reino de los cielos. Adelante.